Imaginen que las verdaderas palabras de Jesús, una figura cuya influencia en la historia es innegable, nos han llegado distorsionadas. Imaginen que existe un libro, oculto a la vista y sellado a buen recaudo, que contiene la sabiduría pura del Maestro, capaz de destruir ilusiones arraigadas, desafiar a las instituciones sociales y otorgar libertad a las almas. ¿Y qué pasaría si se supiera que tal libro estuvo una vez al alcance de los primeros seguidores de Cristo, pero que luego fue silenciado deliberadamente, condenado al olvido y prohibido por la propia Iglesia? ¿Y si el cristianismo moderno se hubiera construido meticulosamente no solo sobre el conocimiento preservado, sino también sobre el omitido? Prepárense para revelaciones que no solo les harán reconsiderar su comprensión de la fe, sino que también podrían cambiar su perspectiva sobre la espiritualidad, la historia y la búsqueda personal de la verdad. La última revelación promete ser la más significativa de todas. Las cuestiones que se plantearán no solo conciernen a manuscritos antiguos, sino a su propia vida, su alma y la verdad que, quizás, les ha sido ocultada. Sumerjámonos en las sombras de épocas pasadas. En los primeros siglos tras la muerte de Jesús, entre sus discípulos y sus comunidades circulaban diversas escrituras. Estos textos contenían dichos, parábolas y profundas revelaciones atribuidas directamente a Él. Algunos de ellos se incluyeron en el Nuevo Testamento, mientras que otros fueron rechazados, declarados heréticos, suprimidos o destruidos. Entre estos textos destaca el Evangelio de Tomás, envuelto en misterio y representando una seria amenaza para el orden establecido. Descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, sacudió al mundo académico. En este Evangelio, Jesús no se presenta como una figura divina inalcanzable, accesible solo a través de las instituciones eclesiásticas, sino como un maestro del despertar interior que revela un conocimiento oculto. Enseña a sus seguidores que el reino de Dios no está en los cielos, ni en los templos, ni se limita a rituales, sino que se encuentra dentro de ellos mismos, en el corazón y la mente del ser humano. Valoren las consecuencias radicales de esta afirmación. Si el reino está en su interior, ninguna organización, ningún sacerdote, ninguna fuerza externa posee la llave de su salvación. Ustedes mismos sostienen esas llaves. No es de extrañar que un texto así fuera considerado peligroso para quienes custodian la ortodoxia religiosa. El Evangelio de Tomás no contiene narraciones de milagros o eventos externos. Es una colección de dichos, directos y sin filtros, que a menudo se asemejan a enigmáticos acertijos diseñados para despertar la perspicacia. Por ejemplo, uno de los pasajes más llamativos contiene las palabras de Jesús: «Si manifestáis lo que hay en vuestro interior, lo que manifestéis os salvará. Si no manifestáis lo que hay en vuestro interior, lo que no manifestéis os destruirá». Reflexionen sobre esto. ¿Qué podría significar? Es posible que el verdadero camino hacia la salvación no consista en seguir ciegamente a una autoridad, sino en desvelar la chispa divina oculta en cada uno de nosotros. La Iglesia, en su afán por unificar la doctrina y afirmar su derecho exclusivo a la verdad, no podía permitir la difusión de múltiples voces de Jesús. La influencia de los concilios del siglo IV en la formación del canon cristiano es difícil de subestimar. Fue entonces, bajo la atenta mirada del emperador Constantino, cuando se estableció definitivamente el canon del Nuevo Testamento. Obras como el Evangelio de Tomás no solo fueron excluidas, sino activamente condenadas. La razón residía en el deseo de unificar la fe,
lo que requería un control estricto sobre la narrativa religiosa. Las discrepancias representaban una amenaza de cisma para la creciente institución religiosa. De este modo, las enseñanzas que podrían haber reflejado la voz auténtica de Jesús fueron ocultadas, encerradas y estigmatizadas como heréticas. Pero preguntémonos, ¿en qué se habría convertido el cristianismo si estas enseñanzas se hubieran preservado y aceptado? ¿Se habría transformado en una institución llena de rituales e intermediarios? ¿O se habría convertido en un camino vivo de autoconocimiento interior? ¿Habrían buscado los seguidores la salvación a través de dogmas o mediante el despertar al principio divino ya presente en su interior? ¿Qué significa para cada uno de nosotros tomar conciencia de que, quizás, las palabras más verdaderas de Jesús no son las que resuenan desde los púlpitos, sino las que fueron silenciadas deliberadamente? Sumérjanse en estas reflexiones. ¿Qué sentimientos surgen al imaginar un cristianismo alternativo, donde no hay lugar para la jerarquía y el poder externo, sino solo una conexión directa con lo divino interior? Podría ser que el acto de fe más revolucionario sea confiar en la propia luz interior. Esto es solo el comienzo de nuestra investigación. En la siguiente parte, profundizaremos en el contenido de este libro prohibido. Examinaremos dichos específicos de Jesús conservados en el Evangelio de Tomás y los compararemos con los textos bíblicos conocidos. Veremos cómo resuenan con antiguas tradiciones de sabiduría y por qué su mensaje no solo es espiritualmente significativo, sino que también posee un profundo potencial transformador. Cuanto más profundizamos, más asombrosos se vuelven los descubrimientos, y recuerden, el último de ellos es el más poderoso. El descubrimiento del Evangelio de Tomás en Nag Hammadi fue una auténtica sensación para muchos estudiosos. En el desierto se encontró un texto que había estado oculto durante casi 2 milenios, como si esperara el momento en que la humanidad estuviera lista para leerlo de nuevo. Escrito en copto, este texto es una traducción de versiones griegas aún más antiguas, lo que indica sus profundas raíces que se remontan a las primeras generaciones de seguidores de Jesús. A diferencia de los evangelios familiares de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no contiene narraciones sobre el nacimiento, los milagros, la crucifixión o la resurrección de Jesús. Es un texto completamente diferente, una colección de dichos, como si Jesús hubiera dejado un cuaderno con sus enseñanzas más esenciales. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuestiona los fundamentos del cristianismo tradicional. Y si el verdadero poder del mensaje de Jesús no residiera en los rituales externos, sino en el despertar de la conciencia, y si no vino a crear una institución, sino a encender el fuego del conocimiento interior en cada persona, si esto es cierto, lo cambia todo. Esta afirmación altera radicalmente nuestra percepción de la espiritualidad. Examinemos de cerca algunos de los dichos contenidos en el Evangelio de Tomás. Uno de los pasajes más conocidos transmite las palabras de Jesús: «El reino de Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor, no en edificios de madera y piedra. Partid un trozo de madera y allí estoy. Levantad una piedra y allí me encontraréis». Estas palabras impactan por su radical simplicidad, rechazando la necesidad de templos, rituales complejos y estructuras jerárquicas. Afirman que lo sagrado no está confinado en un cielo lejano, sino que impregna la estructura misma de la realidad, esperando ser descubierto por quienes están dispuestos a abrir sus ojos espirituales. Comparen esto con el mensaje de la Iglesia institucional, que insiste en que los fieles acudan a sus altares, cumplan los sacramentos y se sometan a sus intermediarios para alcanzar la salvación.
notan el contraste. Uno ofrece liberación, el otro control. Uno empodera, el otro subyuga. No es de extrañar que un texto así fuera tachado de peligroso, incluso de herético, pues socava los dogmas establecidos. Otro dicho no menos sorprendente reza: cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois los hijos del Padre viviente. Fíjense en que esto abre un camino hacia la salvación, la iluminación y la unión con lo divino, presentado no como un don de un Salvador externo, sino como un despertar a la propia naturaleza divina. Jesús no señala hacia afuera, sino hacia el interior de cada persona. Es posible que esta fuera la razón por la que las instituciones que prosperan gracias a la autoridad prefirieron silenciar tal mensaje, viéndolo como una amenaza a su influencia. A lo largo de los siglos, místicos y buscadores de la verdad de diversas tradiciones han hecho eco de verdades similares. El poeta sufí Rumi escribió: «La verdad era un espejo en manos de Dios. Cayó y se rompió en pedazos. Cada uno tomó un trozo y, al mirarlo, pensó que tenía toda la verdad». El Evangelio de Tomás, al igual que la sabiduría de los místicos, nos recuerda que la verdad no es monopolio de ninguna autoridad, sino que se refleja en el alma de cada persona, esperando ser descubierta. Sin embargo, no debemos idealizar la situación. Académicos como Elaine Pagels y Marvin Meyer instan a una lectura cautelosa de estos textos. Sostienen que el Evangelio de Tomás podría no ser una transcripción directa de las palabras de Jesús, sino una reinterpretación mística creada por sus primeros seguidores. Pero incluso si fuera así, surge la pregunta: ¿qué nos dice esto sobre la diversidad de voces que rodeaban a Jesús en los primeros siglos? El cristianismo no siempre fue una fe monolítica e inmutable. Estuvo lleno de interpretaciones contrapuestas, debates encendidos y múltiples visiones sobre el significado de su mensaje. El hecho de que una interpretación prevaleciera y diera forma a la iglesia que conocemos no significa que fuera la única o la más verdadera. Deténganse un momento a pensar. ¿Y si su comprensión de Dios ha estado limitada por siglos de censura e interpretaciones sesgadas? ¿Y si el camino hacia el conocimiento divino no consiste en la obediencia ciega a la autoridad, sino en escuchar la voz de la verdad que ya resuena en su interior? ¿Cómo cambiaría su vida si creyeran sinceramente que portan la luz que Jesús señaló? ¿Está el reino en el interior, como afirma Tomás, o debe alcanzarse mediante la intermediación de una autoridad externa? Esta no es una simple cuestión académica, sino una que puede definir el rumbo de su camino espiritual, guiándolos hacia la liberación o hacia la dependencia. El Evangelio de Tomás no es solo un documento histórico, sino una guía para el despertar espiritual. Algunos de sus fragmentos presentan a Jesús como un maestro iluminado, similar a un maestro zen, que destruye deliberadamente los marcos de pensamiento habituales de sus seguidores para impulsarlos hacia una comprensión más profunda. Por ejemplo, afirma: «Cuando hagáis de los dos uno, cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo superior como lo inferior, y cuando hagáis de lo masculino y lo femenino una sola cosa, entonces entraréis en el reino». Estas palabras, envueltas en misterio, portan un profundo simbolismo. Apuntan a la necesidad de integración, de alcanzar la unidad y de superar la dualidad. Invitan a trascender la separación y a descubrir la totalidad que subyace a las aparentes contradicciones. No es un conjunto de dogmas, sino una invitación a la experiencia espiritual directa.
Imaginen cómo habría cambiado el mundo si estas enseñanzas hubieran sido la base del cristianismo. Habría habido guerras libradas en nombre de la fe. Habrían surgido estructuras de poder basadas en el miedo y la obediencia ciega. O la humanidad habría elegido un camino de autoconocimiento, paz interior y unidad universal. No son meras especulaciones, sino un intento de comprender cómo la historia ha influido en nuestro legado espiritual. A continuación, nos sumergiremos más profundamente en las capas de significado ocultas en estos dichos. Estableceremos conexiones con otras tradiciones antiguas, desde el misticismo egipcio hasta la filosofía platónica. Veremos cómo el Evangelio de Tomás revela una corriente de sabiduría que trasciende las fronteras del cristianismo. Analizaremos por qué la Iglesia temía este texto, por qué los místicos lo veneraban y por qué su mensaje tiene el poder de encender una profunda transformación en la vida del ser humano moderno. A medida que avancemos en el estudio del Evangelio de Tomás, se hará evidente que su visión del mundo no estaba aislada, sino que formaba parte de una vasta corriente de sabiduría antigua que se extendía mucho más allá del cristianismo. En la imaginación surge una imagen del Mediterráneo antiguo, Egipto con sus escuelas de misterios, Grecia con sus filósofos, Mesopotamia con sus tradiciones e Israel con sus profetas. No era un mundo de compartimentos estancos, sino una encrucijada donde las ideas fluían libremente, mezclándose y enriqueciéndose mutuamente. En este contexto, las enseñanzas atribuidas a Jesús en el Evangelio de Tomás no solo parecen revolucionarias, sino también profundamente conectadas con las corrientes espirituales de su época. Tomemos, por ejemplo, el sorprendente dicho: «Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois los hijos del Padre viviente». Estas palabras resuenan con la inscripción en el templo de Delfos: «Conócete a ti mismo». Los filósofos griegos consideraban el autoconocimiento como la clave de la sabiduría y la unión con lo divino. Los egipcios, a través de sus ritos de iniciación, también buscaban despertar el alma eterna en el ser humano. Jesús habla el mismo lenguaje universal, recordando a sus discípulos que la salvación no reside en seguir ciegamente dogmas, sino en despertar a lo que ya está presente en su interior. Surge una pregunta: ¿acaso la razón para silenciar el Evangelio de Tomás no solo estuvo relacionada con su desafío a la autoridad eclesiástica, sino también con el hecho de que demostraba que la sabiduría de Jesús no se limitaba a una sola tradición? Su voz no pertenecía solo al cristianismo, sino a toda la humanidad. Si esto es así, sus palabras no son simplemente un mensaje para unos pocos elegidos, sino una clave universal capaz de desvelar los misterios de la existencia a todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Escuchen, pues, aquellos que estén dispuestos a oír. Dirijamos nuestra mirada a otra declaración. Si aquellos que os guían os dijeran: «Mirad, el reino está en el cielo», entonces las aves del cielo os precederían. Si os dijeran: «Está en el mar», entonces los peces os adelantarían. Más bien, el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Esta enseñanza destruye cualquier ilusión de buscar en el exterior. Rechaza la idea de una salvación en un cielo lejano, afirmando en su lugar que lo divino impregna toda la existencia. Recordemos el concepto egipcio de Ma'at, el principio de armonía y orden cósmico que no era algo separado de la vida, sino que, por el contrario, impregnaba cada acción, cada relación, cada aliento. ¿Perciben cómo resuenan estas ideas? Sin embargo, la Iglesia de los siglos posteriores no pudo aceptar una libertad tan radical.
Afirmar que lo divino reside en cada persona habría significado despojar a los sacerdotes de su poder, a los templos de su necesidad y a los dogmas de su fuerza. En su lugar, la Iglesia prefirió controlar el acceso a lo sagrado, posicionándose como la intermediaria entre Dios y la humanidad. En este contexto, el Evangelio de Tomás no se presenta simplemente como un texto, sino como un desafío, una amenaza a los cimientos mismos del poder eclesiástico. Académicos como Elaine Pagels señalan que la diversidad de los primeros textos cristianos evidencia una lucha entre diferentes puntos de vista. Unos enfatizaban la estructura institucional, otros la experiencia mística. El Evangelio de Tomás se sitúa firmemente en la segunda categoría, instando a las personas no a postrarse ante un altar, sino a despertar en su interior. Pregúntense, ¿qué voz resuena más fuerte en su corazón? ¿La que exige obediencia ciega o la que susurra sobre la libertad y la luz interior? Otro pasaje, lleno de misterio y profundidad, dice: «Bienaventurado el que era antes de llegar a ser». A primera vista, parece un enigma, incluso un absurdo, pero deténganse y reflexionen. ¿No podría estar señalando la naturaleza eterna del alma, esa parte de ustedes que existía antes de nacer, esa chispa de lo divino que trasciende el tiempo? En las tradiciones místicas de todo el mundo, desde el hinduismo hasta el neoplatonismo, encontramos la misma idea. El alma es inmortal. Su verdadera esencia está más allá de las limitaciones de esta forma perecedera. En el Evangelio de Tomás, Jesús parece señalar a sus seguidores esta realidad eterna, instándolos a reconocer su verdadera identidad no como cuerpos temporales, sino como hijos eternos de lo divino. Pero qué diferente es esto de cómo se desarrolló el cristianismo tradicional. En lugar de enseñar a descubrir el alma eterna en el interior, enseñó el miedo al castigo eterno, la dependencia de los sacramentos para la salvación y la sumisión incondicional a la autoridad. ¿Notan la diferencia? Uno libera, el otro esclaviza. Uno enciende el despertar, el otro impone la conformidad. ¿Qué camino resuena en su corazón? Imaginen cuán diferente podría ser el mundo si la humanidad hubiera abrazado este camino interior hace 2000 años. Habrían asolado nuestro planeta las guerras de religión, habría quemado la Inquisición a los buscadores de la verdad, o habríamos cultivado una civilización de exploración interior, compasión y sabiduría universal. Estas no son meras reflexiones históricas. Son preguntas que tocan la esencia misma de quiénes somos hoy, porque si el reino de los cielos está dentro de nosotros, el poder de cambiar el mundo no proviene de autoridades externas, sino del despertar de cada alma. ¿Qué sentimientos se despiertan en el alma al reflexionar sobre la eternidad del espíritu, su existencia antes del nacimiento y la unidad del verdadero yo con el principio divino? ¿Provoca esto asombro y reverencia o, por el contrario, confiere una sensación de libertad y posibilidades ilimitadas? El Evangelio de Tomás no se limita a repetir verdades antiguas, sino que anticipa descubrimientos de la ciencia y la psicología modernas. Las palabras de Jesús sobre el reino que está dentro y fuera resuenan con la comprensión contemporánea de la interconexión entre la conciencia y la realidad, la inseparabilidad del observador y lo observado. Estas cuestiones no solo expanden los límites de la conciencia, sino que también despiertan el principio espiritual en el ser humano. A continuación, abordaremos la revelación más asombrosa, la que conecta las palabras prohibidas de Jesús con una profunda comprensión del destino humano. Es precisamente esta verdad, silenciada durante siglos,
la que puede convertirse en la clave para la transformación personal de cada individuo. El Evangelio de Tomás desafía los cimientos de la religión institucional, llama a despertar el principio divino interior y resuena con la sabiduría de las tradiciones antiguas. Pero la verdad más importante contenida en este libro prohibido explica por qué fue condenado al olvido y por qué es tan crucial para el ser humano moderno. Entre los dichos de Jesús en el Evangelio de Tomás, hay uno que posee un poder especial de despertar y transformación. Si manifestáis lo que hay en vuestro interior, lo que manifestéis os salvará. Si no manifestáis lo que hay en vuestro interior, lo que no manifestéis os destruirá. La salvación aquí no se entiende como el seguimiento ciego de leyes o la participación en rituales, ni como la espera de una recompensa en el más allá, sino como una elección y una responsabilidad personal. Dentro de cada persona se oculta la semilla de la salvación, el tesoro del despertar. Pero si no se revela, si se entierra bajo capas de ignorancia, miedo y conformismo, esa fuerza interior se vuelve contra la persona, trayendo destrucción. Esto no es un dogma de fe ciega, sino un llamado al despertar, a la responsabilidad y al coraje. Vivir de acuerdo con estas palabras requiere desvelar el verdadero yo, despertar la chispa divina oculta bajo las capas del condicionamiento. Significa decir la verdad, seguir la propia vocación, negarse a vivir a la sombra de las expectativas ajenas. Quizás por eso la Iglesia temía tanto estas palabras, pues una persona que ha revelado su mundo interior es imposible de controlar y manipular. Es libre. A lo largo de los siglos, místicos y visionarios, a menudo enfrentando persecución, afirmaron esta profunda verdad sobre la libertad interior del ser humano. El místico cristiano medieval Meister Eckhart, por ejemplo, fue perseguido por sus palabras de que el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. El místico sufí al-Halaj pagó con su vida por declarar: yo soy la verdad. El Evangelio de Tomás, a diferencia de los dogmas aceptados, afirma que esta libertad radical es el destino de cada persona, no solo de unos pocos santos elegidos. No es de extrañar que tales ideas fueran percibidas como peligrosas para el orden establecido. Apliquemos esta verdad a las realidades de la vida moderna. ¿Qué talentos, qué sabiduría, qué luz interior permanecen sin realizarse dentro de cada persona? Quizás uno se esconde de sí mismo y del mundo, reprimiendo su potencial. No reside la causa de muchas dificultades, conflictos internos e incluso sufrimientos precisamente en esta incapacidad de manifestar la propia esencia verdadera. Si se permite que la luz interior brille sin miedo, la vida puede cambiar drásticamente. En esto reside la esencia del Evangelio de Tomás, la verdadera palabra de Jesús, silenciada por el poder, pero aún relevante para aquellos que están dispuestos a escuchar. Y he aquí la última revelación. La salvación no es un regalo externo, ni una prerrogativa de sacerdotes o instituciones, ni la promesa de un cielo lejano. La salvación es el despertar a la conciencia de la propia naturaleza verdadera. El ser humano no está roto, ni necesita ser reparado. No está condenado, ni espera el perdón. La chispa divina ya está presente en su ser, esperando ser despertada. El mayor engaño consiste en hacerle olvidar esto, en convencerlo de su propia debilidad y dependencia de fuerzas externas, y la mayor liberación es recordar quién es en realidad. Imaginemos lo que sucedería si la humanidad en su conjunto despertara a esta verdad. Las estructuras de poder y dominación se derrumbarían. Las guerras basadas en dogmas religiosos perderían su sentido. El miedo al castigo eterno desaparecería
y los imperios construidos sobre la obediencia caerían. ¿Qué quedaría? Una humanidad arraigada en el autoconocimiento, la compasión y la experiencia directa de lo divino. Es por esta razón que el Evangelio de Tomás fue prohibido por la Iglesia, y es por eso que sigue siendo tan relevante en la actualidad. Cada uno debe preguntarse con honestidad: ¿está dispuesto a manifestar lo que yace oculto en su interior? ¿Está dispuesto a seguir el camino del despertar interior señalado por Jesús, incluso si contradice las creencias inculcadas desde la infancia? ¿Está dispuesto a dar el paso hacia la libertad? Esta es una pregunta que exige una reflexión profunda, pues de la respuesta depende el destino de cada persona. Las verdaderas palabras de Jesús, ocultas durante siglos, revelan que el reino de Dios no está en un lugar lejano, ni en los templos, ni en los sacerdotes, ni siquiera en los cielos, sino que se encuentra dentro de cada ser humano. Siempre ha estado y siempre estará allí. El mayor secreto no reside en el mundo exterior, sino en el propio individuo. La elección recae en cada uno. Vivir en un estado de letargo, dependiente y atado por el miedo, o despertar, manifestar su verdadera esencia y reconocer que ya es un hijo del Padre viviente. Esto no es simplemente una historia ni una filosofía, es el destino. El ser humano no busca la luz, él es la luz.